Comunidad VAO, familia, amigos, hermanos en la fe. Un saludo desde Santiago de Chile. Aquí Ariel Ben Shmuel. Les saludo, ¿cierto? Shabbat Shalom a todos los que están conectados, los que verán también esta grabación, este pequeño comentario de Bar Torah, palabras de Torah. Esta semana hablando un poco sobre Parashat Va'era. Y me aparecí y me mostré, como se llama esta porción, la segunda del libro del Bereshit, ¿cierto? Segunda porción del libro de Bereshit. Perdón, de Shemot. De Shemot. Segunda porción de Shemot. Esta porción dice, continuó hablando, el Eterno a Moshe le dijo, yo soy Adonai, yo soy Hashem. Me aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, el Dios Todopoderoso, o el sustentador. Más por mi nombre, Yod-He-Vav-He, aparece ahí, el nombre, ¿cierto? No me di a conocer a ellos. Esta porción habla sobre la promesa de la redención de la esclavitud, ¿cierto? De los hijos de Israel. Mientras Israel estaba abatido por la pesada esclavitud y trabajo, ¿cierto?, que tenían que realizar en Egipto. El Eterno instruyó de esta forma y para este fin, ¿cierto?, a Moshe y a Aarón para que pudiesen librar a los hijos de Israel de la dura carga de los egipcios. No fue fácil, pero eso era, ¿cierto?, el objetivo. Luego se nos habla un poco sobre la generación de Rubén, Shimeón, Leví y sus descendientes. Moshe y Aarón comienzan, ¿cierto?, desafiando a el faraón de Egipto, el rey de Egipto, el dios de Egipto, para que, como dice la famosa frase, deja ir a mi pueblo. Como es famoso en inglés, let my people go. Dejen ir a mi pueblo. Le dice, ¿cierto?, al faraón. Y comienzan así las plagas, los milagros, las makot, como dice también la tradición, los castigos sobre Egipto. Y las primeras 7 plagas, ¿cierto?, acontecen una tras otra, de tal forma que una viene tras otra porque el faraón endurece y endurece su corazón para no oír, para no poner atención, no hacer caso, ¿cierto?, de dejar ir a este pueblo. Un pueblo que le servía por su número, por su actividad, y bueno, porque también el hecho de el faraón dominar sobre los israelitas, dominaba sobre el corazón así también de los mitzritas o los egipcios, ¿cierto? Los mitzrim. Pero bueno, vamos a ver nosotros una pequeña relación entre lo que es el Egipto, la prisión, ¿cierto?, que sufrieron los hijos de Israel allí, y lo que aconteció no hace mucho tiempo para los Yehudim en este mundo, en estos días. Hay una relación directa entre el final de la Parashat Shemot y el inicio de la Parashat Va'era, ¿cierto? Ya que al final de la porción anterior de Shemot, Moshe Rabenu y Aarón finalmente comparecen ante el faraón. Así presentan, ¿cierto?, su petición, su demanda ante el faraón, ¿cierto?, diciéndole, deja ir a mi pueblo para que celebre o me celebre a mí, haga fiesta para mí en el desierto, le dice. La reacción del faraón fue no otra, sino que no lo iba a hacer, no los iba a enviar, sino que además se decidió en ese momento obstinadamente, ¿cierto?, hacer la vida a cuadritos y lo más miserable que pudiera, oprimiéndolos, haciéndolos sentir inferiores, que realmente ellos eran esclavos, para decir, ustedes están en mi mano o bajo mis pies y no los voy a soltar. Ustedes son mis esclavos,
mis sirvientes. Mientras que antes, ¿cierto? Había suministrado cierta pastizales, ¿cierto? Paja a los israelitas para que hicieran ladrillos. A partir de ahora tendrían que mantener la misma cuota, ¿cierto? De producción de ladrillos, haciéndolo con su misma provisión. Ellos tenían que buscar ahora también la paja para hacer los ladrillos. Si antes les ofrecían esto, ¿cierto? Para que ellos trabajaran, hicieran cierta producción, ahora tenían ellos que esforzarse. Que además hacer ciertos ladrillos con ese material no era tan sencillo, ya que ellos estaban junto al Nilo y este era un río muy abundante en agua. O sea, imagínense tratar de hacer algo sólido con material que está muy acuoso. Difícil, ¿cierto? Es prácticamente como que el trabajo se deshiciera entre los dedos. Por lo tanto, al parecer la primera aparición de Moshe y Aarón ante el faraón fue contraproducente. O sea, lograron el efecto contrario. El deseo de los israelitas era salir de Egipto, liberarse de la opresión. ¿Y qué es lo que terminaron consiguiendo? Mayor opresión. Por ende, el pueblo criticó a Moshe y le dijo: esto que han hecho ha empeorado las cosas. ¿Cuántas veces ha pasado algo así, cierto? Yo creo que muchas veces ha pasado así. La gente prefiere no hablar a veces o no hablar las cosas con la verdad. Somos esclavos del trabajo. Somos esclavos de Egipto. Prefieren decir, bueno, trabajamos para él, vivimos, etc. Pero en realidad estaban siendo esclavos. Se daban cuentas todos. Ya no había ninguna opción, ¿cierto? De librarse de esto. Ellos sabían lo que estaba aconteciendo. Y por lo tanto también se dieron cuenta inmediatamente de lo que aconteció. Las cosas se pusieron más difíciles. Más complejas. Ahora sí que hay una real injusticia. Y mayor todavía. Por lo tanto, si Moshe y Aarón habían sido enviados para un propósito, pues no lo estaban cumpliendo, sino que estaba al contrario, ¿cierto? Yendo por el camino contrario. Por supuesto que Moshe y Aarón se sintieron quizás desmotivados, diciendo, bueno, quizás estamos haciendo lo contrario. Y quizás estamos haciendo lo contrario. Cuestionaron por tanto al Eterno y la eficacia de su plan. Y así termina la Parashat Shemot, cuestionando un poco el plan. Y comienza esta Parashat diciendo, y el Eterno le dijo a Moshe: ahora vas a ver lo que haré con Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con brazo cierto fuerte los echará de su tierra. Es decir, y como hacen algunos comentarios los sabios, el Eterno le está diciendo: ya vas a ver tú que con brazo fuerte los va a sacar de aquí. Es decir, ustedes quieren hacerme ver como que la situación ha empeorado. Pues van a ver entonces realmente cómo es una situación difícil. Van a ver realmente cómo es mi brazo fuerte. Y con brazo fuerte van a salir de acá. No de manera sencilla. Porque han cuestionado, ¿cierto? Todo esto. El pueblo, ¿cierto? Tuvo una reacción totalmente normal ante la situación que estaban viviendo. O sea, imagínense que estuviera a lo mejor en un trabajo, en un lugar, la gente empieza a destapar ciertas cosas y algunos empiezan a irse despedidos. Todos pensarían, oh, era mejor tal vez guardar las cosas. Las cosas están más difíciles. O quizá un poco lo que le pasó al mundo con todo esto, ¿no? Con todo lo que ha acontecido en los últimos años. Las cosas se han puesto cada vez más difíciles. Por supuesto que es natural enojarse, frustrarse y sentirse que las cosas van de mal en peor. Nosotros las personas somos limitadas en el tiempo y en el espacio, y si nos quitan parte de nuestra comodidad en el tiempo
y en la abundancia, ¿cierto?, del espacio, por supuesto que nos sentimos aminorados y pasados a llevar y quizás frustrados. Estamos perdiendo. Hoy día tenemos que trabajar más para conseguir lo mismo que antes. Hoy día, ¿cierto?, hay una presión mayor para tener lo mismo que ayer. Nuestra perspectiva es estrecha porque nuestra vida es estrecha. Tiene un límite de tiempo. Vemos el aquí y el ahora y quizás un poquito más hacia adelante, pero más allá no logramos tener certezas. Si hay algo que pasa de hecho en estos días es que el mundo no tiene certezas de nada. ¿Cuánto va a ser, dicen algunos, la inflación de este otro año? ¿Cuánto van a aumentar los precios? Especulación. Nadie sabe realmente cómo se va a poner la vida. En un corto horizonte de tiempo podría alguien decir, bueno, la vida va a ser así el día de mañana. O la situación va a ser así. En el mundo, en la política, en la economía, en la sociedad. Pero lo cierto es que nadie sabe. Somos limitados y nuestra visión es limitada. Es como si nos acercáramos a un cuadro muy de cerca, tan de cerca, que no podemos ver el cuadro completo. Estamos viviendo una situación, un momento, ¿cierto? Un píxel, por así decirlo, de millones de píxeles que están ocurriendo. Vemos una pequeña porción tan de cerca a nosotros que no vemos el cuadro completo. Y es difícil asimilar las cosas en esta perspectiva. Gracias, ¿cierto?, a que somos personas limitadas. Y esto es quizás lo que se entiende cuando dice la escritura: no hay Dios, no hay roca como nuestro Dios. Ein sur que Eloheinu. Cuando dice el Talmud Tratado de Berajot, dice Ein sur que Eloheinu, e interpretan y leen así: Ein sayar que Eloheinu. No hay artista como nuestro Dios. No hay roca como nuestro Dios. Una roca, ¿cierto? De hecho, el mundo podríamos definirlo como una roca. Un mundo, un lugar físico que flota, ¿cierto?, en este espacio. Una masa redonda de tierra. Dice, no hay roca como nuestro Dios. Como un lugar, un espacio. Y los sabios interpretan, no hay sayar como nuestro Dios. No hay un artista como nuestro Dios. Nosotros vemos, ¿cierto?, solamente una porción del mundo. Vivimos en una porción del mundo. Solamente en un lugar pequeño. Pero Él es el gran artista. El arquitecto. El que nosotros vemos este mundo inmenso. De hecho, si nos pusiéramos a recorrer el mundo, tardaríamos años. Somos muy pequeños en comparación a la Tierra, a nuestro país, a la Tierra, a la galaxia, o al sistema solar, ¿cierto? Las galaxias y así. Somos muy pequeños. Pero no hay artista como nuestro Dios. Dice, está no solamente en un lugar, ¿cierto?, de la pintura, de un cuadro, de un mural, sino que Él se extiende por todo lugar. Desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos. Él ocupa todo el espacio. Nosotros somos como una pequeña marca, ¿cierto?, en el tiempo que dibujó el artista, el creador. Y somos algo de lo que el artista está tratando de transmitir. Un momento, una emoción, un color, un sentido. Quiere un trazo, ¿cierto?, de un artista nunca es su obra final. Un trazo es solamente el comienzo. Una parte, una porción. Hay que alejarse un poquito para mirar lo que realmente significa. O alguien podría mirar 1 milímetro de una pintura e identificar qué pintura es. Sería difícil. Bueno, es difícil saber cuál es el plan del Eterno. Aún cuando a Moshe y a Aarón se les dijo, los voy a sacar de ahí, pues cada cosa que hacía Moshe y Aarón iba en la dirección contraria. Difícil saber el plan y los propósitos del Eterno. Claro que sí. Imagínense, para el pueblo ya era difícil entender.
Y se supone que aquellos que se les había revelado con su nombre tampoco entendían bien qué estaban haciendo, quizá. Ya la situación, cada cosa que hacían era contraproducente y endurecía más el corazón de Faraón. El Eterno les tuvo que advertir a sus siervos y a quienes les dio su voluntad: yo voy a endurecer el corazón. Es decir, voy a retrasar todavía que ustedes entiendan toda la redención. Pero van a tener que pasar esto para que logren entender todo el cuadro completo. Esto es lo que ocurrió con los hijos de Israel en Egipto tras el primer encuentro de Moshe y Aarón con el Eterno, ¿cierto? Y al regresar de Egipto con las palabras de Faraón: voy a endurecer sus cargas. La esperanza y el espíritu de todo Israel se fue quebrando y desvaneciendo poco a poco. Su situación no mejoró, sino que empeoró. En un momento, en un instante, las cosas estaban más difíciles. El pueblo se hace, ¿cierto?, la pregunta inquietante, que quizás todos en algún momento se hacen: ¿y por qué prosperan los malvados? ¿Y por qué hay gente que hace las cosas mal y les va bien? ¿Por qué si me esfuerzo, trabajo y ahora trabajo más, no me va mejor? Parece que me fuera peor. En cambio hay gente que no lo hace tan bien y a lo mejor disfruta más. Quizá a la gente no se pregunta por qué prosperan los malvados, pero la gente se pregunta por qué prospera mal el que está al lado. No el malvado, el que está al lado. ¿Y por qué sufren lo justo? ¿Por qué sufro yo? Y me tengo que esforzar tanto más que los demás. Bueno, realmente no hay una respuesta instantánea ante estos casos, sino que realmente lo que tenemos que hacer es tratar de alejarnos de la situación, salir un poco de allí para poder mirar un cuadro más completo. Salir del problema, mirar por sobre el problema. El Midrash dice que para intentar entender los caminos de la providencia divina o la Ashegajá, su supervisión y sus caminos, realmente debemos llegar a confundir, dicen, entre la venda y la desgracia. O sea, debemos llegar a entender lo que es la venda y la desgracia. O sea, hay cosas que no vemos. Y a veces hay desgracias, ¿cierto?, que suceden en la vida que vienen. Pero a veces tenemos una venda. Hay cosas que no vemos, sencillamente. Y a veces los caminos del Eterno pueden llegar a confundirse entre una venda y una desgracia. Es decir, vivir la desgracia pero con una venda en los ojos. Hay veces, ¿cierto? Y la mayoría de las veces pasa esto, que cuando la gente tiene malos momentos, no logra entender y hay una venda en los ojos. Se niega a comprender y a mirar las cosas como son. El Eterno no es como nosotros. Por ejemplo, hay un cirujano y corta, ¿cierto?, con un bisturí, pero cura los puntos, las vendas y aplica ciertos medicamentos. Pero el cirujano no cura con el mismo instrumento que con el que corta, con el que hace, ¿cierto?, la incisión. En cambio, dicen los sabios que el Todopoderoso, el Eterno, cura con el mismo instrumento que utiliza para hacer la herida. Por ejemplo, trajo plaga y con la plaga vino la salvación y la redención. Por ejemplo, es como lo que vimos ya en la historia de Yosef. Fue vendido como esclavo a causa de sus sueños. Como dijeron sus hermanos, aquí viene el soñador. Pero a su vez fue a causa de los sueños elevados a la realeza. En virtud, ¿cierto?, de su capacidad de interpretar los sueños. O sea, lo mismo que lo hundió, lo ensalzó. Y a veces esto es lo que no comprendemos, porque para nosotros
algo que me daña no puede hacerme bien. De hecho, bueno, podemos llegar hay gente que puede llegar a confundir, ¿no? Como dicen ahí, los caminos del Eterno entre la venda y la desgracia. Hay gente que confunde esto. Hay gente que vive vidas desgraciadas y les hace la vida desgraciada y piensa que eso es bueno. Obviamente hay cosas que uno no tiene por qué permitir. Pero cuando hablamos de los caminos del Eterno, como se dice, no hay mal que por bien no venga. Todo es para bien. También esto es para bien. Y los caminos del Eterno son difíciles de comprender por lo mismo. Porque a veces de las situaciones más difíciles y complejas puede venir también la salvación. Si nos detuviéramos un poco en la vida de Joseph, llegaríamos a concluir en un momento de la historia que sus sueños fueron su perdición. Pero, como nos damos cuenta a lo largo de las escrituras, sus sueños fueron también su éxito en la vida, su salvación. Su mayor problema fue también su gran fuente de curación. Pongámonos hace unos años, unos cientos de años atrás. No vayamos tan lejos como la historia de Egipto. Hay gente que le gusta plantearse si existió o no el éxodo, fue así tal cual lo dice la escritura, pasaron o no las plagas, fue real o no fue real el éxodo, cada cosa que pasó ahí. Y hay muchos que lo niegan todo, hay muchos que afirman todo a ojos cerrados, hay quien cuestiona algunas cosas. No vayamos tan lejos. Imaginemos lo que fue vivir en la Inquisición española. Los hijos de Israel, los judíos, vivieron momentos muy difíciles. Imagínense, ya en un año normal, un Tisha B'Av es un día oscuro. Imaginen los Tisha B'Av de la época de la Inquisición. A los judíos de España se les obligaba a decidir o convertirse al cristianismo o abandonar el país sin nada y sin dinero y sin nada. Ser expropiados solamente por querer practicar el judaísmo y la Torá y los mandamientos y no querer convertirse al cristianismo y bueno, adoptar todo el fe y el credo de la iglesia católica. Miles de personas tuvieron ahí una lucha, ¿cierto? Muy fuerte. Y muchos se levantaron y abandonaron, de hecho, España sin dinero y se fueron a donde fuera posible irse, escapándose antes, ¿cierto?, de esta imposición, esta dura carga que les querían colocar, ¿cierto?, a los judíos. Porque obviamente no pensemos que la Inquisición era, convierte al cristianismo y el cristianismo es puro amor. Como de repente alguien podría pensar a lo mejor hoy día de la fe cristiana, que a lo mejor habla del amor, o como vemos la iglesia protestante, evangélica aquí. No, era diferente. O sea, esto es una imposición. Creer o no creer era causa de muerte. Estaban obligando a la gente a creer algo y a adoptar unas prácticas que de hecho la iglesia tuvo siempre un sincretismo religioso con otros credos, por lo tanto al judaísmo todo esto le sonaba como idolatría. Y en efecto, gran parte de ello lo era. No se equivocaban en intentar huir. Después de todo, en la sociedad, ¿cierto?, de España, muchos de ellos, ¿cierto?, hicieron mucho para ayudar a levantar la sociedad. Los judíos llevaban yendo, ¿cierto?, a la península ibérica desde los días de Jonás en la Biblia. ¿Dónde quería escapar él? Allá, a España. Ya de los tiempos bíblicos que los judíos, ¿cierto?, viajaban el Mediterráneo y llegaban hasta allá, hasta esa ciudad. Llevaban cientos y miles de años prácticamente. Cientos de años, digamos, cerramos ahí. Y muchos habían contribuido en gran sentido a que se levantara, ¿cierto?, esa nación. Muchos incluso ayudaron al gobierno de Fernando, ¿cierto?, de Aragón, Isabel, la católica,
dándoles dinero, apoyando, ¿cierto?, su reinado, pero estaban saliendo con nada, sin nada, ante esta injusticia. ¿Qué pensarían ellos? ¿Qué pensaríamos nosotros si viviéramos o estuviéramos en sus zapatos? ¡Qué gran injusticia! ¡Qué gran injusticia! Hemos contribuido a esta nación, ayudado a levantar esto y hoy día tenemos que salir con nada obligado. Prácticamente muchos judíos huyeron de España y encontraron la muerte, porque en otros países también se les persiguió o se les quitaron todas sus pertenencias. No muchos, ¿cierto?, encontraron buena fortuna ante esto. Estaríamos pensando, esta gente me las va a pagar. Todo lo que ha hecho, ¿cierto?, ante Dios va a tener su retribución. Bueno, en aquellos días, ¿cierto?, en Tisha B'Av, de hecho, el mismo día que se decreta la expulsión de los judíos, Cristóbal Colón, ¿cierto?, zarpa ahí en su barco, ¿cierto?, y se encuentra en un viaje que era un viaje guiado, ¿cierto? Se sabía que habían tierras por esos lados. Se dice que descubrió, pero en realidad no se sabía, ¿cierto? Había registro de antes de barcos que venían hacia acá. Y hace lo que le llaman el descubrimiento del Nuevo Mundo. Y de todas las cosas, ¿cierto?, las materias primas que después hicieron grande ¿a quién? A España, país que expulsó a los judíos. O sea, además de expulsar a los judíos y de encontrar una gran opresión contra ellos, o sea, hacer una gran opresión contra los judíos, resulta que zarpa Cristóbal Colón, como cuentan las historias, muchos judíos entre ellos. Probablemente él también, Cristóbal Colón, fuera judío. De hecho, él firmaba, ¿cierto? Su firma italiana tiene unas letras hebreas, ¿cierto?, en su firma. No sabemos si porque era judío, por lo menos escribió en un código en hebreo en su firma. Pero tenía, obviamente habían entre ellos, se les llamaba que eran convictos. Gente, ¿cierto?, que huía como si fueran todos malvados. Bueno, los judíos habían sido expulsados como malvados, ¿cierto?, de allí. Probablemente tenían su tripulación algunos de ellos. Es lo que concuerdan, ¿cierto?, los historiadores al respecto. Pero resulta que llegan al Nuevo Mundo, saquean este Nuevo Mundo y hacen a España más rico que antes. De hecho, mucho más rico que antes. ¿Pero cómo? El país que expulsó a los judíos termina siendo una superpotencia en poco tiempo. Los judíos siguen exiliados. De hecho, prácticamente el que se declarara judío dentro de América, lo fusilaban, lo mataban. En Chile, ¿cierto?, el primer hombre que se declaró judío, lo quemaron vivo. Literalmente lo quemaron vivo. Ya uno de ellos, ¿cierto?, también en la historia, incluso siendo director, uno, si no me equivoco, es Pablo, no me acuerdo, Torquemada creo que era. Siendo un médico famoso aquí en Chile, director de un hospital también, lo encarcelaron y lo mataron. Declararse judío en estas tierras era causa de muerte. Y seguían enriqueciendo a los egipcios, por así decirlo. A España. 100 años después, ¿cierto?, sería derrotada, ¿cierto?, la corona española. Pero prácticamente, después de ese descubrimiento, tuvieron muchos años saqueando estas tierras y haciendo a España grande. Solo un tiempo después fueron derrotados y se fueron dentro de todas las revoluciones. Pero los exiliados de España, los judíos que se fueron huyendo, nunca vieron a España derrotada. De hecho, la vieron grande siempre, y más grande. Se fueron a sus tumbas pensando, ¿esta es la Torá y su recompensa? ¿Esto es lo que ganamos por servir a Dios? Expulsión, dura vida, y más encima beneficiando quizás muchos de ellos a la corona, pagando sus impuestos, aún huyendo a lo mejor hasta acá, alguno en algún momento. Esta es la justicia que Dios hará con España en aquel entonces, después de esta grande gracia. Bueno,
La ironía, ¿cierto?, de lo que hemos hablado, con lo que se hiere se sana. La ironía es que realmente España, ¿cierto?, que hizo, hizo, ¿cierto?, por el pueblo judío muchas cosas, los apoyó, adoptó, ¿cierto?, esa gran nación en su momento, vivieron allí, pero también muchos de ellos descubrieron América, vinieron acá y descubrieron América. Uno de los grandes beneficios que tuvo España. Durante 300 años pudieron venir hacia acá y beneficiar a España. Y cuando no había lugar donde ir, algunos se fueron a Estados Unidos, ¿cierto?, a Europa, abandonaron España, algunos se fueron a Rusia, los pogromos, vino el holocausto y tantas cosas. Y realmente muchos se huyeron a Estados Unidos y se fueron librados. Ahora, ¿quién libró a los judíos en este tiempo? Bueno, de alguna forma, muchos de los que huyeron del holocausto por causa de la iglesia que se asentaron, por ejemplo en Estados Unidos, fueron librados de la muerte posteriormente. Desde 1492 a 1800 pasaron prácticamente 400 años. Algo similar a lo que dice la Torá. Y muchos judíos se fueron a la tumba viendo que no había justicia en este mundo. El mismo que nos expulsó, el mismo que prospera. Esta es la lección. No hay Dios como nuestro Dios. No hay artista como nuestro Dios. Todavía es un trabajo en proceso. Todavía nuestra historia, la historia de Israel, lo que vivieron en Egipto, lo que vivieron en España, es una historia en progreso. Porque después, ¿cierto?, de toda la expulsión de los judíos, de que llegaron a muchos países, se libraron quizá muchos del holocausto, vivieron momentos de mucha tensión, bendijeron a sus enemigos, pero llegó el momento y volvieron y retornaron a Israel. Y volvieron a la tierra de la que habían sido expulsados muchos siglos antes. Por lo menos, ¿cierto?, 1400 años antes. La tierra de Israel, ¿cierto? Siendo expulsados, desechados, no hay justicia. Pero ¿cuál fue la justicia que Dios les dio? Recuperar su tierra y su origen. Ser expulsados de todos los países del mundo, en los pogromes, en el holocausto, en España, para volver a encontrar lo que era su hogar. La historia todavía se escribe. Ein Sur que Eloheinu, no hay roca como nuestro Dios. Ein Sayar que Eloheinu, no hay artista como nuestro Dios. Todo Israel se enojó con el Eterno y con Moshe y le dijeron: tú empeoraste nuestra situación, ahora vamos a sufrir mucho más. Pues todavía no se daban cuenta que el mayor sufrimiento que estaban viviendo en ese momento, pues todavía no iba a ser el mayor. Y cuando iba a ser mayor, todavía no iba a ser la gran salvación que iban a ver durante sus vidas y que iban a lograr ver ellos. Aunque pensaban que todavía iban hundiéndose más y más, pues les esperaba una gran salvación. Pero muchas personas se fueron a su tumba sin ver esto. Muchos murieron solo viendo un trazo de la historia. Un día, quizás, hoy día podemos entender por qué los judíos vivieron todas estas cosas y pudieron retornar. Pero en su momento, difícil de entender. ¿Por qué el holocausto? ¿Por qué la Inquisición? Y así es como trabaja el Eterno. Tenemos que esperar. Es difícil para nosotros, especialmente cuando nos toca sufrir las consecuencias. Pero siempre en algún momento las cosas tienen y cobran su sentido y su curso. El Eterno está siempre trabajando. Nunca podemos olvidarnos de eso. Porque dice la Torá que cuando el pueblo clamó, dice el Eterno escuchó. Si el Eterno siempre escucha, pero es para enseñarnos a nosotros que aún en el momento más difícil y de mayor aflicción, Él nos escucha. No nos ha olvidado y está ahí trabajando y obrando para nosotros. Que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom.